Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Durante las grandes paradas de carnaval, lo que encierra parada de luces, parada de San Nicolás y parada de Oranjestad, cientos de uniformados estarán en las calles para velar por la seguridad y orden durante toda la ruta carnavalesca. Diferentes departamentos estarán presentes impartiendo control y haciendo respetar las normas y leyes que rigen actividades como el carnaval. Más de 600 uniformados estarán controlando las diferentes actividades que se estarán organizando durante el carnaval. Sin duda alguna, el Lighting Parade y las paradas de San Nicolás y Oranjestad recibirán más atención y focus por el cuerpo policial. Departamentos como el Cuerpo Policial, Cuerpo Motorizado, K9 y otros más estarán velando por la seguridad, estabilidad y orden de todos los asistentes. La policía estará controlando toda la ruta, quienes estén causando desórdenes y problemas y también quienes estén vendiendo comida o alcohol y todas las situaciones que se puedan presentar. Ellos saben que en este tipo de eventos es mucha la comunidad que se pasa de trago y por esta razón se presentan problemas. Asimismo, volverán con Falla Bojaya, que es una iniciativa donde se le imparte control riguroso a quienes son sospechosos de cometer algún acto delictivo. Ellos vendrán con un sistema en donde detendrán, impartirán multas y, si es el caso, pondrán a disposición de los entes judiciales a quienes no acaten las reglas. Durante todo el día de jornada, el cuerpo policial estará vigilando muy de cerca el comportamiento de la comunidad durante estas fechas de carnaval. En el ámbito deportivo, en este momento se está jugando la Copa Suramericana Sub-20, en donde los jóvenes demuestran sus destrezas en el fútbol, pero algunos de ellos también pueden mostrar uno que otro error, como fue el caso del portero peruano que por un descuido dejó pasar la pelota en su arco. Vean este insólito blooper. El Suramericano Sub-20 de Uruguay es la plataforma para que las nuevas figuras demuestren su talento o para que sufran sus primeras decepciones. Este es el caso del arquero peruano Daniel Prieto, quien protagonizó una insólita jugada. Todo ocurrió en el minuto 23 del primer tiempo, cuando un defensor inca le bajó de pecho el balón a Prieto, que al intentar controlarlo con los pies terminó cometiendo un insólito error que terminó en gol. Además del blooper, el guardameta de 18 años vivió un día para el olvido, ya que la selección de su país terminó perdiendo 6-2 con Argentina. Y hablemos de Miss Universo 2015, porque las reinas que representan a los 88 países que están participando están dando lo mejor de sí para el certamen final, que es este domingo. Muchas se han aferrado a algunas ayuditas que según ellas les da buena suerte. Hola, buenas tardes. La pata de un conejo, una herradura o una estampa religiosa son amuletos tradicionales. Pero, ¿qué traerán las candidatas para que la suerte las acompañe en un certamen como este? Dietas, pasarelas, ejercicios son las exigencias mínimas para ser Miss Universo, pero una ayudita divina no está de más. Mi amuleto es un pequeño oso panda y su nombre es Dodo y de hecho está aquí conmigo en mi habitación. Es muy lindo. Me gusta esta corona floral y tengo un pequeño ángel que me regaló mi mamá. Así que estoy muy feliz por eso. Antes de llegar a Miami, amigos y familiares de las reinas les dieron regalos cargados de energía. Aquí está, mira, es un ángel de la guarda que me regaló mi suegra un día antes de venirme a Miami. La verdad que me está dando muchísima suerte. Es como, no te sabría decir cuál es la piedra exactamente, pero me la regaló una amiga y me dijo: Jimena, eso es contra la envidia y para que atraigas la buena vibra. Para otras, el poder va por dentro. Para mí, el amuleto de la suerte son todas esas buenas vibras que me mandan todas las personas de mi país con mensajes, con comentarios y demás, que yo creo que, aunque ellos estén tan lejos, yo lo siento todas las buenas vibras. Es un collarcito, ahí me lo tienen guardado, es brillante, es una cajita como un regalo, es divino, ahí lo voy a tener. Y de resto no tengo amuletos. Yo pienso que lo más importante es sentirse equilibrado y tranquilo. Solo hasta el domingo se sabrá a cuál jovencita se le alinearán los astros para obtener el cetro y la corona.
Algunas actividades son más divertidas que otras en Miss Universo. En donde las reinas sí lo pasaron bien fue en el American Airlines Arena, la casa de los Miami Heat, uno de los equipos de baloncesto más importantes de Estados Unidos. Resulta que las reinas trataron de seguirle el paso a las famosas porristas. A algunas les fue pésimo haciendo la coreografía y otras lograron lucirse. Por ahora Y cómo no hablar de Diane Zimmerman, nuestra Miss Aruba. Ayer tuvieron la pasarela en traje de baño y nuestra reina desfiló de una forma segura y con mucho estilo. Diane, aparte de gozarse este certamen, está dejando el nombre de Aruba muy en alto. Aruba. ¿Cómo no hablar de Diane Zimmerman, quien con su impecable figura, su tonalidad de piel y su seguridad en la pasarela, ha dejado el nombre de Aruba muy en alto? Ayer durante la pasarela en traje de baño, Miss Aruba mostró sus dotes de reina y cómo se ha preparado tanto física como psicológicamente para este tipo de certamen. Ella, que con su elegancia, pasarela, belleza y con toda la seguridad hizo un tremendo trabajo durante las entrevistas con los medios de comunicación, también lo hizo durante esta pasarela. Diane Zimmerman se ha destacado por su belleza, espontaneidad y por sobre todo el carisma que representa a nuestra comunidad de Aruba. Y cerramos nuestra emisión de Pulso Latino con este video que seguramente será un estímulo más para todas las mujeres que quieren tener una buena condición física sin necesidad de pasar por dietas ni mucho menos por el bisturí. Bajo el hashtag ThisGirlCan evidencian cómo entrenan las mujeres reales. El nuevo video viral que arrasa en la red en esta campaña de Sport England que pretende animar a las mujeres a hacer deporte. La organización quiere animar a las mujeres a perder el miedo a correr, sudar, saltar, bailar y todo para mover el cuerpo. Se trata de contar la historia real de mujeres que hacen ejercicio, según lo explica la compañía en People, pero con imágenes que son todo lo contrario a las idealizadas mujeres esbeltas que estamos acostumbrados a ver. Bajo el hashtag ThisGirlCan, pretenden concientizar de que todas las mujeres pueden hacerlo. Un video que anima a todas estas chicas a hacer deporte supera ya las 800,000 visitas. Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag.